Popol Vuh. Capítulo 39. Las casas de las deidades. La casa dedicada a Tohil por parte de los Kawek se llamaba el Gran Templo de Tohil. Awilish fue el nombre del edificio dedicado a Awilish por parte de los Nijaib, mientras Hakawitz se llamaba el nombre del edificio dedicado a la deidad de los Ahau Quiché. Hay un gran edificio llamado Tsutu Ha, que significa Casa de la Flor de Maíz, también llamado Kagbaha, que significa la Casa de Sacrificio. Estos eran grandes edificios donde estaban los íconos de piedras venerados por los señores Quiché y por todos los pueblos. Primero, los pueblos hacían las ceremonias delante de Tohil y después honraban al Ajpop y al Ajpop Kamja, dejando plumas de quetzal y sus tributos ante los señores. Para agradecer su propia creación y su señorío, por largo tiempo ayunaban. Esta era su manera de ayuno. Por 180 días ayunaban y por otros 180 días hacían penitencia y ceremonias delante de Tohil, delante de sus deidades. Luego, por 260 días ayunaban y por otros 260 días hacían penitencia y ceremonias delante de Tohil, delante de sus deidades. Después, por 340 días ayunaban y por otros 340 días hacían penitencia y ceremonias delante de Tohil, delante de sus deidades. Durante el ayuno, los señores comían solamente zapotes, matasanos y jocotes. No comían nada de maíz. Cada día solamente estaban en la casa de las deidades, venerándolas, quemándoles las ofrendas y haciendo penitencia. Huracán, corazón del cielo y de la tierra, nuestro proveedor de la abundancia y del alimento, quienes dieron la vida a nuestras hijas y nuestros hijos, que no haya desgracia, desastre ni infortunio para nuestras hijas e hijos, que los sostengan e invoquen. Corazón del cielo, corazón de la tierra, Pisom Kakal, Tohil, Awilish, Hakawitz, bóveda del cielo, superficie de la tierra, las 4 esquinas y los 4 lados, que solamente haya claridad y paz ante su divinidad. Así los señores apreciaban la tranquilidad y la vida, y era su manera de ofrendar por el señorío. El Ajpop Kamja, el Kalel y el Ajtziquinak, de 2 en 2 llevaban la carga de los pueblos y toda la gente quiché. De un solo lugar se originó la tradición. También las tradiciones de los pueblos, tales como los Tamub, Ilokab, Rabinalev, Kakchikelev, Ajtziquinajá, Tujalajá, Uchabajá, tienen un solo origen. De un solo tronco se extendió esta tradición quiché. Pero no solamente fue así como gobernaban. Los pequeños y grandes pueblos que fueron abatidos tuvieron que pagar un gran precio. Trajeron tributos como piedras preciosas, metales, plumas verdes y artesanías hechas de las plumas. Estos pueblos fueron derrotados en la batalla contra los quiché y tuvieron que entregar tributos. Fueron los señores Cucumats
Cotuja, Kikab y Cahuizimaj, quienes derrotaron muchos pueblos. Fueron ellos quienes comenzaron el engrandecimiento del Quiché.